Bien, muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a terminar la presentación que teníamos pendiente, donde ya habíamos visto parte de lo que es la teoría general de sistemas. Entonces, lo que nos queda ver ahora es completar esta presentación de lo que es la teoría general de sistemas, ¿no? Recordarles que esta presentación que he hecho yo es básicamente un resumen escueto de lo más importante que presenta la corriente del pensamiento sistémico de Bertalanffy, ¿no? Entonces, tienen que leer el libro para ver más a detalle varias cosas más, pero es básicamente para que yo se los he resumido y ustedes puedan ubicarse, ver las propiedades, características y todo lo necesario de lo que es la teoría general de sistemas. ¿Ok? Entonces iniciamos. Nos habíamos quedado acá, en las propiedades de los sistemas. ¿Se acuerdan? La clase anterior vimos lo que son atributos y variables. Y, bueno, no la anterior clase, antes de su tarea que les había dado de su cuestionario, habíamos visto los atributos y variables. Lo que nos toca ver ahora son las propiedades de los sistemas. La primera propiedad es la homeostasis. ¿A qué significa? ¿A qué va? ¿A qué agrega? ¿Qué ataca? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué pretende? La homeostasis nos ayuda voy a cambiar a pluma, nos ayuda a definir el nivel de respuesta del sistema y su adaptación al contexto. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un claro ejemplo que es lo que ustedes han visto desde el primer semestre de universidad. Ustedes han visto el lenguaje de programación Java, ¿no es verdad? ¿Cuál es la principal característica que les enseñan en Java? Que es un lenguaje de programación para el paradigma desarrollado para trabajar con el paradigma orientado a objetos. Y nos dicen también, bueno, nos dicen y aprendemos cuando yo era docente de esa materia, que es la característica, una de las características, no la principal, una de las características que tiene Java es que es multiplataforma. Entonces, ¿qué significa? Tiene una máquina virtual, ¿no? La máquina virtual de Java, la JVM, que hace que se pueda trabajar en diferentes sistemas operativos. Entonces, ese es su homeostasis, es la respuesta del sistema y se adapta al contexto, ya sea diferentes sistemas operativos sobre los que trabaje. Por ejemplo, las aplicaciones web, por ejemplo, el WebSys trabaja en cualquier browser o cualquier cliente web, pero también recomiendan, bueno, es recomendable, mejor dicho, que se trabaje con Firefox, ¿no? ¿Por qué? Porque con Netscape, bueno, ya no hay Netscape, con Safari, por ejemplo, que es de Mac, de iOS, hay muchos problemas, ¿no? Entonces, bueno, hay cierto tipo de condiciones. Entonces, esa podría ser una de las propiedades de los sistemas, que es homeostasis. ¿Qué nos dice el otro, que es entropía? Que ya han estado viendo también. Es el desgaste que presenta el sistema por el transcurso del tiempo, por el funcionamiento del mismo. Entonces, es el desgaste que se tiene. Por ejemplo, otro ejemplo clarito que siempre pasa son sus teléfonos móviles, ¿no? Se vuelven lentos, hay que borrar cookies, hay que borrar el caché, hay que limpiar la memoria. Pese a eso, las actualizaciones y todo lo que viene hace que el dispositivo, yo le llamo, es un desgaste premeditado, ¿no? El fabricante hace que eso, que se vuelva a la obsolescencia programada, se llama, que los dispositivos se van volviendo obsoletos en el tiempo. ¿Ok? Entonces, eso podría ser también en la entropía. ¿Cómo se soluciona? Hay técnicas en lenguaje de programación, hay que limpiar variables, limpiar procesos, bueno, un montón de cosas. Esto va a desencadenar en dos tipos de sistemas. El sistema abierto, que es un sistema que es un sistema abierto, la misma será positiva y la forma de reducir el proceso de entropía será a partir de los recursos del medio externo, o sea, lo que está entrando, lo que está ingresando. Nuestras entradas es lo que tenemos que filtrar, tenemos que controlar. Y en contraposición está el otro, que es el sistema cerrado, que es un sistema cerrado a la entropía, siempre debe ser positiva. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo o ejemplos de sistemas abiertos y sistemas cerrados? Todo sistema abierto es el que tiene conexiones, bueno, cierto tipo de conexiones externas, nuestro WebSys. Ya les había contado la génesis o el origen de lo que es el WebSys,
y les había dicho que nació como un sistema que funcionaba en una intranet, ¿no? En la red privada de la universidad. Pero a raíz de los requerimientos, los problemas que hubo, y les fui contando todo lo que ha ido pasando en WebSys para evolucionar, se ha tenido que volver un sistema abierto, ¿no? Era antes cerrado al 100%. ¿Será que existen ahora sistemas cerrados? La respuesta es sí. Toda empresa tiene sistemas cerrados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, del WebSys son sistemas sumamente pequeños que son sistemas, perdón, subsistemas abiertos y el resto son cerrados. ¿Por qué? Porque la parte contable no es de uso público, la parte de recursos humanos, toda la parte financiera, todo eso es sistema cerrado. ¿Por qué? Porque no es de uso público, no es información que se tenga que publicar por ley. Hay ciertas cosas que sí se pueden publicar, pero el resto no. Cualquier empresa tiene eso. Viva, Entel, por ejemplo, Ende, Yacimientos, todas ellas tienen sistemas ERP sumamente grandes, pero son de carácter cerrado. Tienen ciertas pasarelas para impuestos nacionales, que se tiene para Graco, para ciertas cosas que son abiertas, pero bueno, el resto son cerradas, ¿no? No todo es abierto. Las aplicaciones móviles, por ejemplo, el 100% son aplicaciones abiertas, no pueden ser cerradas. Imagínense aplicaciones móviles cerradas. ¿Quién usaría? ¿Quién interactuaría? No se sabe. Entonces, se tiene que también eh, ser pertinente, ser consecuente con lo que queremos hacer, a dónde estamos apuntando. Una pregunta que tal vez están haciendo es de qué depende para que un sistema sea abierto o para que un sistema sea cerrado. Depende mucho del contexto. ¿Qué significa el contexto? Depende mucho qué queremos hacer, cómo queremos interactuar, dónde vamos a interactuar y todo lo demás, ¿no? Entonces mucho depende de lo que queremos y de nuestro contexto. Continuamos. La siguiente es la integración. ¿Qué nos dice la integración? Es aquel en el cual su nivel de coherencia interna es tan grande que cualquier cambio en alguno de los sistemas logra un cambio en los demás. O sea, si queremos modificar, por ejemplo, el WebSys y hacemos una modificación con el manejo de los códigos SIS, que son como los carnets de identidad de todos nosotros. Digo de todos nosotros porque ustedes tienen su código SIS de estudiantes, yo tengo mi código SIS, tengo mi código SIS de estudiante y tengo mi código SIS ahora de docente. Entonces, si hacemos una modificación, cambia. Por ejemplo, una planta gigante. Cuando se hace mantenimiento a las plantas, se suspenden los servicios. Ya sea de cualquier tipo de sistema grande en Bolivia, ¿no? Yo he trabajado con Ende, había turbinas que se hacían mantenimiento desde Suecia, bueno, por el fabricante y el partner, y se tenía que parar la producción y se tenía que balancear el sistema de transmisión de carga, ¿no? En hidrocarburos lo mismo. En la universidad, por ejemplo, ha habido varias veces que ha habido migraciones que se han hecho del WebSys, por ejemplo. En el WebSys se ha trabajado los códigos para tener interactuar con la publicación de las plataformas. Bueno, son pequeñas cositas, pero las más grandes ha sido con las pasarelas que se tiene con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Educación. O sea, hay diferentes cosas grandes que se han hecho y se ha tenido que cortar algunas veces el servicio y bueno, posteriormente también otro. Ahora, cuando se habla también de integración y estamos hablando de esto, ojo, no solamente es de software y hardware. También hay que tener un poco en cuenta, digo un poco porque es la menor cantidad de veces o las menos, es la parte de telecomunicaciones, de energía eléctrica, es por eso que se tiene alta disponibilidad, redundancia en telecomunicaciones y alta disponibilidad y redundancia en energía eléctrica, porque podemos tener todo, la mejor tecnología, absolutamente pensar en todo, pero si se nos corta la energía eléctrica y no tenemos un generador, se nos corta absolutamente todo el servicio, ¿no? Entonces, por eso es que han debido ver, se han instalado generadores de energía eléctrica diésel igual en la universidad. Todos son a diésel, no es solo porque la universidad, todos son generadores a diésel con los que se trabaja, ¿no? Esa es la integración. Vamos a ver ahora lo contrario o lo completamente opuesto a la integración, que es la independencia. ¿Qué nos dice? Que hace referencia a cuando un cambio que nosotros realicemos
en uno de los subsistemas no afecta a los demás. ¿Qué significa que va a ser algo separado? Por ejemplo, un bosque. ¿Qué significa un bosque? Hay una metáfora filosófica que dice, si un árbol cae en el corazón del Amazonas y nadie lo ve, ¿será que ese árbol ha caído? Eso es independencia a nivel filosófico. Les doy ese ejemplo porque es uno de los ejemplos universales que se utiliza. Pero vámonos a nuestra área. Y nos vamos a ir a nuestro WebSys para que se den cuenta que, a ver, la independencia. Primero, si ustedes ya se fijaron la clase pasada, bueno, hace 2 clases creo les mostré, ¿qué tipo de interfaces tiene? Hay una interfaz que es la interfaz para todo el mundo, que es la para conocer la universidad y todo lo demás. Luego está la interfaz de autoridades, docentes, estudiantes, administrativos y los postulantes. ¿Qué es lo que pasa? Se ha modularizado. ¿Qué significa modularizar? Que si nosotros, bueno, me estoy yendo a la parte de desarrollo de la UPSI, ¿no? Que es de la parte que administra el WebSys. Si vemos conveniente trabajar, hacer algo en el módulo de los administrativos, se van a dar cuenta que el módulo de estudiantes, docentes, autoridades continúa absolutamente independiente y sin ningún tipo de problemas para ese módulo. Y así sucesivamente o viceversa entre todos los módulos. Solamente va a haber un problema mayúsculo que englobe a todos cuando se trabaje o se manipule la base de datos, ¿no? Pero bueno, igual se hace en base de datos de pruebas y pues recién se pasa a producción y todo lo demás se migra, ¿no? Pero si ustedes ven, ahí hay un grado de independencia y es lo lógico que se tiene que hacer en cualquier tipo de sistema o aplicación. Hacer de ese tipo, el software se modulariza. Las redes se vilanean. Ese término vilanear, ustedes ya lo van a conocer en redes, se tiene que vilanear para servicios. Una VLAN de voz, una VLAN de datos, una VLAN de acceso, por ejemplo, a servidores, a servicios por parte de la parte financiera, contable, recursos humanos, gerencial, o sea, siempre se hace VLANes. ¿Cuál es el objetivo? Generar independencia de todo y que el servicio trate de estar siempre al 100% o 24%. ¿Qué significa que esté al 100% o 24%? Si hay problemas en la central telefónica, bueno, pues de toda la red solamente va a caer la VLAN de voz. El resto, los sistemas contables o todo el sistema ERP va a seguir funcionando sin ningún problema y ni siquiera se van a enterar que el sistema de voz sobre IP estaba mal. O también la VLAN de producción. Por ejemplo, tampoco se hace mucho acceso a producción, solamente cuando se hacen migraciones en fines de semana o en las noches, ahí, o en la de servidores de prueba, o en algún tipo. Eso se está generando, pero la independencia, grábense algo en su cabeza, tiene que ser algo que se proponga y la independencia se da en absolutamente todo. Si se cae, por ejemplo, el enlace de Entel, el de Viva seguirá, el de Comteco, porque siempre se tiene redundancia y alta disponibilidad. Lo clásico en Bolivia, digo clásico porque ya es una vergüenza el país que tenemos, un camionero sin darse cuenta pasa por la puerta de tu oficina, no calcula la altura de su carga de su camión y lo revienta la fibra que tenías ahí. Entonces la alta disponibilidad también tiene que referirse en las rutas y en los tipos de acceso físico que se tiene. Por ejemplo, ¿qué pasa si Entel alquila su fibra a Comteco, a Viva, y nosotros tenemos enlaces de Entel, Viva y Comteco, pero sobre la misma fibra? Son fibras oscuras que se alquilan. No sirve, eso no es alta disponibilidad. ¿Por qué? Porque al final está yendo por un mismo cable, por un mismo medio, solamente es otro pelo de cable, de fibra óptica, y si se revienta, se rompe. Los que cortan árboles, podan árboles, por ejemplo, igual son machos para cortar fibra óptica, ya no hay independencia. Entonces es como yo digo, hacernos un harakiri tratando de hacer ese tipo de servicios, ¿no? Entonces consulta para la alta disponibilidad, para la redundancia, para todo, se consulta a las empresas cuál es el medio por el cual van a llegar. No es algo de seguridad nacional, te tienen que decir cuál es el medio que utilizan. Bueno, Comteco no hay problema porque tiene su propio medio, ¿no? Entel subalquila a casi todos los demás operadores. Pero bueno, eso es un poquito de los ejemplos que les puedo dar en la parte de independencia. La independencia es bueno, no es un atributo, es una propiedad de los sistemas en diferentes tipos, ámbitos y depende mucho, bueno, en realidad yo le llamo depende al 100%
del diseñador o del encargado que somos nosotros. Ok, nosotros vamos a dar el grado de independencia, el nivel de independencia, el tipo de independencia que creemos que se necesita, ¿no? Grábense en su cabeza, alta disponibilidad. Y la alta disponibilidad o redundancia hay en absolutamente todo. ¿Qué significa tener alta disponibilidad en absolutamente todo? En todo lo que sea necesario y en todo lo que se pretenda utilizar 24/7. Bien, pasemos a la centralización. Es bueno y malo la centralización. ¿Por qué? Porque se refiere a cuando un sistema tiene un núcleo o un core que comanda a todos los demás y estos dependen de su activación. Es bueno y malo, como les decía. Por ejemplo, en el área de infraestructura de servidores, de redes, de software, se trabaja siempre con centralización, pero se llama centralización controlada. ¿Por qué se llama centralización controlada? Porque primero tenemos una base de datos, hablando de software, una única base de datos. Si bien podemos utilizar bases de datos distribuidas y todo lo demás, pero solo es una. Salvo tengamos como el WebSys, una base de datos espejo donde se trabaja previo a la entrada a producción, que es ustedes. Por ejemplo, ustedes cuando se inscriben, ustedes tienen acceso a una base de datos en espejo. ¿Qué significa espejo? Es una copia. Ustedes todo su proceso de inscripción se inscriben, trabajan en esa copia. ¿Por qué se trabaja en esa copia? Porque se tiene que pasar de un estado seguro a otro seguro. Cuando se cierran las inscripciones, por eso es que ustedes tienen ciclos de inscripción, se cierran las inscripciones, por ejemplo, en la facultad, no es en la carrera, se tiene que cerrar las inscripciones en la facultad, se corta el acceso y se hace una comparación de tablas, de documentación, se hace una comparación de muchas cosas antes de pasar toda esa información a, a la base de datos en producción. ¿Qué significa? Pues lo que ustedes se han inscrito, lo que ustedes han elegido, todo lo que ustedes han hecho, se revisa antes de pasar a producción. ¿Ok? Entonces, eso es trabajar en una base de datos espejo. En red es lo mismo. Hay switches de core que soportan todo el tráfico de toda la empresa, ya sea de diferentes oficinas, de diferentes sucursales y todo lo demás. Esos switches son los que trabajan de 10G, o sea, de 10 gigas de tráfico hacia arriba. Son los que procesan toda la información de diferentes lugares. Ahora, los switches que ustedes ven cerca de las oficinas son switches de distribución. ¿Qué significa de switches de distribución? Que sirven solamente para interactuar con el usuario final. Por ejemplo, ustedes en sus computadoras son switches de distribución donde están conectados. Y todo ese tráfico es la única función, acumular o concentrar todo el tráfico para posteriormente mandarlo por fibra óptica a los switches de distribución y de ahí tener acceso a servidores. En el tema de servidores es lo mismo. Se tiene servidores de prueba, no se puede trabajar en un servidor de producción. Eso pónganse en su cabeza. Nunca, pero nunca, aunque estén apurados, aunque el presidente de su empresa, el presidente del estado esté a su lado, no pueden y no deben trabajar en servidores de producción. ¿Qué es un servidor de producción? El servidor que está ejecutando. Por ejemplo, el servidor del WebSys. No pueden manipular ese servidor en vivo o en caliente, como se les llama. Tienen que ustedes trabajar y hacer las pruebas en servidores de prueba. ¿Por qué? Porque si pasa algo, se dañará el servidor de prueba y se puede volver a montar otra imagen para tener otro servidor de prueba y así. ¿Se imaginan que se caiga el servidor principal en producción y no tengan un backup? Pucha, no me quiero imaginar lo que podría pasar, ¿no? Entonces, eso se llama también centralización. Y es normal, hay cierto grado de centralización, pero no tampoco es bueno trabajar al 100%, sino de acuerdo a lo que se vaya viendo la necesidad de trabajar. Un tipo de centralización es su CPU, ¿no? Su computadorita, su CPU. Por eso se llama CPU, Unidad Central de Proceso, ¿no? Central Process Unit. Entonces ahí está. Estos otros elementos son sus periféricos, ¿no? El monitor, el teclado, mouse, impresora, lectores, quemadores de CD, son sus periféricos. Pero la unidad central de procesos que está ahí adentro es su tarjeta madre. Si no hay tarjeta madre no funciona, no hay las pastillas de RAM, su disco duro, su tarjeta de video, o sea, todo ese componente hacen su
centralización. Por eso les digo, todo es relativamente bueno hasta por ahí en lo que representa o en lo que es la centralización. ¿Ok? Vámonos al sentido opuesto o contrario, la descentralización. Hay que ver ambos mundos, como le llamo yo. ¿Qué es la descentralización? En cambio, los descentralizados, los sistemas descentralizados, son aquellos donde el núcleo de comando y decisión está formado por varios subsistemas. Un claro ejemplito que pueden ver y se van a topar ustedes en sexto semestre, creo que es, o séptimo, cuando vean taller de base de datos, es trabajar con bases de datos distribuidas. Tiene un porqué, una razón de ser, un tipo de funcionalidad y todo lo demás, ¿no? El mejor ejemplo que les puedo dar es el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque está compuesto por varios sistemas, ¿no? O por varios subsistemas, si quieren verlo así, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, los huesos, los músculos, todos son algo completamente separado. Pero separados no sirven, separados no funcionan, separados no tienen ningún valor. Tienen que ser juntos, ¿no es verdad? ¿Para qué? Para que sea un solo sistema. Lo mismo pasa con la modularización. Fíjense, el WebSys ya está trabajando con estos módulos que se tienen acá. ¿Se podrían imaginar ustedes el WebSys sin el módulo de estudiantes como lo conocen hasta el día de hoy? Locura sería volver a un trabajo manual, a lo que les había contado hace mucho tiempo atrás. Trabajar nuevamente manual. Lo que ustedes hacen en unos 5 minutos, básicamente volverían a trabajar, a estar inscribiéndose en unas 2, 3 semanas. No sirve, ¿no? Ese tipo de descentralización. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a trabajar en cualquier empresa que tiene una sucursal, ¿por qué se trabaja con sucursales? Los bancos, por ejemplo, ¿por qué abren sucursales? Porque sus oficinas centrales, bueno, son por varios motivos. La primera, sus oficinas centrales se están saturando. Hay colas, hay mucha gente, los cajeros están saturados todo el día, pero absolutamente todo el día. Eso acarrea errores, pueden recibir billetes falsos, pueden contar mal el dinero. Es uno de los pocos países, Bolivia, que no tiene contadores de dinero en cada cajero ni de monedas, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez he ido yo al banco a tratar de hacer alguna transacción y justo en mi delante han venido los mensajeros de varias empresas con maletines de dinero y están contando a mano los cajeros, ¿no? Es una vergüenza. En cualquier país del mundo tienen contadores, pero de billetes automáticos, pero aquí no. Entonces, ¿por qué se descentraliza un banco? Precisamente por eso. Esa es una opción. Bueno, no es una opción, es una de las características. También se descentraliza para poder llegar a más gente con sus servicios. Por ejemplo, si el banco, qué sé yo, el Banco Nacional de Bolivia está en el centro, Nathaniel Aguirre, esquina Jordán. Entrar al centro es un desastre. Día de mercado, peor todavía, ¿no? Miércoles es un desastre total. El centro ya está saturado. ¿Qué pasa si yo tengo mi restricción de mi placa también? No puedo entrar en vehículo, no tengo dónde parquear. Una macana. Entonces, eso me restringiría y al banco le restringiría no tener clientes. Entonces se abre sucursales para tener los mismos servicios que se tiene en la central y poder abarcar mayor cantidad de clientes. Por eso es que se tiene en el norte, sur, este, oeste, en provincias y todo lo demás. ¿No es verdad? Entonces es eso. Por ejemplo, Comteco. ¿Por qué tiene cobertura en las 16 provincias de Cochabamba? Porque todos necesitaban comunicarse. Entonces tienen su red ampliada por todo lado. ¿Se imaginan antes que el teléfono móvil no hubiera teléfonos en Quillacoyo? Tendrían que venir hasta Colcapir o qué sé yo, hasta el kilómetro 2 a llamar por teléfono. Locura, ¿no? ¿Quién se va a despertar a 2 de la mañana o si tienen emergencias? No. Antes, entonces, por eso se ha extendido, ¿no? Y bueno, ahí está muriendo ahora ese tipo de tecnología porque ya hay teléfonos móviles. Entonces, fíjense, la descentralización en cierto grado también es buena. Pero les puedo dar otro ejemplo con el cual siempre a unos maestrantes en una maestría les di, ¿no? Eh, a ver, el ejemplo clásico, si tienen algún abuelito, sus papás son mayores y cobran su renta dignidad, vayan los primeros días de mesa al Banco Unión, pucha, se las dedico. Colas inmensas de personas de la tercera edad. No me parece. Y muchos dicen, y bueno, un claro ejemplo, el mejor ejemplo que les puedo dar es donde yo he ido con mi mamá y estaban ahí varios de mis alumnos y me decían, hay infraestructura física para
27 cajeros, creo que son, o 22 cajeros. Lastimosamente solo hay 10 cajeros trabajando. A ver, ¿por qué se trabaja de esa manera o cualquier banco, no solamente el Banco Unión trabaja de esa manera? Porque hay una descentralización de servicios. Todos dicen se debería copar todas las cajas para atender mejor. Ese es desde el punto de vista del cliente. Entonces, ¿se imaginan ustedes? Esas colas solo tardan, bueno, no es que tardan, solo se atienden y se desocupan o se llenan los primeros 10 días, 8 a 10 días del mes. Entonces, los otros 20 días, imagínense qué van a hacer esos empleados. Atenderán 3 4 personas con suerte al día. Entonces, hay algo que se llama punto de equilibrio, donde se tiene que mantener al empleado con cierta carga laboral, que está de acuerdo a cierta normativa, ergonómica se llama, de ergonomía, y se hace ese cálculo. ¿Qué significa? Que no esté saturado los primeros 10 días y los otros 20 días estén sin trabajo. Es algo que no se puede tomar a la ligera en el tipo de rubro o en cualquier tipo de rubro, ¿no? Eso también tienen que ser un poquito conscientes. En cualquier lado siempre hay un punto de equilibrio o hay un punto de mínimo de atención. ¿Ok? O sea, hay esas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Ah, algo que me olvidaba. ¿Y de quién depende la descentralización? Depende también de nosotros. ¿Qué significa de nosotros? Depende también de los que estamos viendo y analizando. O, como les digo yo, de los que estamos trabajando y viendo ese, ese rubro o ese tipo de servicio. ¿Ok? ¿Por qué digo que depende única y exclusivamente de nosotros? Porque básicamente nosotros somos los encargados de eso. El grado de descentralización más grande o más pequeño o más corto depende de la persona o del encargado que está configurando o administrando eso. ¿Ok? Entonces todo depende en pocas palabras de nosotros, de nadie más. Bien, pasemos a la siguiente propiedad. La siguiente propiedad es la adaptabilidad. Propiedad del sistema, propiedad del sistema que le permite aprender y modificar un proceso, o sea, es un estado o una característica. El mejor ejemplo que puedo darles aquí, que va a ser sumamente bonito e interesante, que ustedes pueden trabajar, incluso en sus tesis, en sus proyectos de grado, son redes neuronales. Una red neuronal, bueno, para los que ya conocen, una red neuronal y los que no conocen, una red neuronal es como nuestras neuronas de nuestra cabeza. Si ustedes leen un poquito por curiosidad, las neuronas para que nosotros aprendamos, para que nosotros sepamos, para que nosotros memoricemos algo, es una conexión de neuronas. O sea, lo que sabemos sumar, restar, multiplicar, dividir, eh, retener algo en nuestra cabeza es una unión o son caminos que se tienen con neuronas. Todo lo mismo pasa en una red neuronal que es la parte que va a aprender. Por eso es que aprendemos a caminar, aprendemos por ejemplo, los sabores se nos quedan en nuestra boca, en nuestra cabeza. Por eso es que sabemos qué sabor es a frutilla, a naranja, porque hemos aprendido. De niños no sabíamos absolutamente nada. Sabemos que es salado, que es dulce. Aprendemos a correr, aprendemos a trotar, aprendemos a jugar ajedrez, a jugar cualquier otra cosa, las reglas, las normas. Eso es adaptabilidad y eso se puede extrapolar al área de ciencias de la computación también, ¿no? Luego el siguiente es la mantenibilidad. Como les había dicho a un principio, bueno, a un principio de las diapositivas, nos dice que la mantenibilidad, su función principal es que se mantenga siempre en funcionamiento. ¿Cuántos tipos de mantenimiento hay? Son tres, ya les había dicho, para recordar. El mantenimiento correctivo es cuando pasa algún tipo de evento o algún tipo de problema y se tiene que corregir algún mal funcionamiento, se tiene que corregir algo que está mal. El segundo tipo de mantenimiento es el mantenimiento, el correctivo, el perfectivo. ¿Qué significa el mantenimiento perfectivo? Es que se necesita algo más. Por ejemplo, me voy a ir a mi ejemplito. Todo WebSys hasta el día de hoy está trabajando de manera normal. Ahora, por ejemplo, yo quiero cambiar de horario. Yo soy docente y quiero cambiar de horario.
¿Qué es lo primero que necesito saber? Primero, a qué día y a qué hora voy a cambiar mi horario. Entonces, de ahí tengo que saber qué ese día y esa hora, qué aulas disponibles hay, qué capacidad de aulas tiene y, bueno, ver lo que yo necesito. De todos los días, de lunes a sábado. Entonces, había ese problema. Les digo que había ese problema anteriormente. ¿Por qué? Porque teníamos que ir a la facultad, departamento por departamento. Era un vía crucis tratar de cambiar de horario antes. ¿Qué han hecho en el WebSys? A sugerencia mía, en realidad, que yo les sugerí, nos crearon una cuenta facultativa por facultad para todos los docentes, que nos permita única y exclusivamente, no la voy a digitar acá, pero es una cuenta de autoridad, donde nosotros los docentes podemos ver en cualquier momento el, eh, ¿qué se llama? Las aulas vacías, o sea, cosas básicas que no y solamente montados en formato de lectura, que significa que no podemos modificar absolutamente nada, solo podemos ver y sacar la información que necesitemos, ¿no? Entonces ya hemos visto el mantenimiento colectivo, el perfectivo, y hay el mantenimiento adaptativo. ¿Qué es el mantenimiento adaptativo? El adaptativo, me voy a ir al WebSys, es cuando solamente se tenía, bueno, en realidad solamente se tenía esta interfaz. Entonces se ha desarrollado este módulo, se ha desarrollado este otro y este otro. ¿Pero por qué se llama adaptativo? Porque los docentes, los estudiantes, las autoridades y los administrativos necesitan acceder a ciertas tablas que trabajan en común. Por ejemplo, los administrativos tienen que trabajar con la tabla de sus CARDEX. Me estoy yendo a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes se quieren cambiar de carrera, se necesita su CARDEX. ¿Para qué? Para convalidar materias. No empiecen de cero, ¿no? Se imaginan que estén en octavo semestre en sistemas y se vayan a economía, no van a empezar de cero, se les tiene que convalidar las álgebras, los cálculos, las estadísticas, supongo algunas materias más. Las de computación, por ejemplo, ya llevan computación sumamente básica, se convalida. Entonces tienen que tener acceso al CARDEX. Ustedes también tienen que tener acceso al CARDEX para saber cuáles son sus notas, si han aprobado o no han aprobado. Nosotros los docentes tenemos que tener acceso no al CARDEX de ustedes, sino a la materia donde están inscritos ustedes. Por ejemplo, Sistemas 1. Yo tengo que tener acceso a lo que ustedes se han inscrito. ¿Por qué? Porque yo tengo que migrar sus notas, primer parcial, segundo parcial, final, instancia. ¿Por qué? Porque es la única forma de que ustedes aprueben la materia. Entonces, fíjense, todos estamos ingresando a una misma tabla, que son la tabla de Cardex, se llama tabla de Cardex, ¿no? Es la tablita con la cual se está trabajando en la base de datos. Entonces, fíjense, a eso se le llama mantenimiento adaptativo. ¿Por qué? Porque se ha ido migrando, se ha ido subiendo de nivel, se ha ido subiendo de prestaciones, se ha ido subiendo de actividades sobre lo que ya se tiene trabajado ahí. ¿Ok? Bien, veamos el siguiente. El siguiente es la estabilidad. ¿Qué se dice o qué se va a trabajar con la estabilidad? Se dice que un sistema es estable cuando puede mantenerse en equilibrio a través de un flujo de materiales, energía o información. Por ejemplo, a ver, aquí no sé si ya está o sigue acá. No, bueno, ya lo han sacado. Antes, aquí abajo donde estoy seleccionando, decía la última versión del WebSys y cuándo ha sido la última modificación. En este caso solamente está sacando la información del último acceso que yo tuve al WebSys, que fue a las 7:03, ¿no? Entonces, bueno, antes se tenía ahí, bueno, en este caso no, solamente se tiene el copyright y algunas cositas. Entonces, a eso se refiere con estabilidad. Se podía saber cuándo ha sido la última modificación sustancial a eso. Interfaces, esas pequeñas cosas no, pero la última versión que se tenía. Aquí creo que la versión está. No, la versión 7 no, ya estaban en la 24, creo, o 34. No, no está ya entonces. La última versión que se tenía con la última modificación, ¿no? Entonces, a eso también se le llama estabilidad. Lo mismo hay en switches, si a ustedes les gusta el área de redes, hay exactamente lo mismo. Los firmwares que se van configurando, se van programando para el funcionamiento de una red, también tienen sus versiones. También tiene la última versión segura que se saca backups de todo lo que son redes,
Por si hay alguna parte que se corrompe, se tiene que montar una imagen anterior, la última imagen estable, para que se restablezca el servicio en redes. En servidores es exactamente lo mismo, se saca imágenes de las últimas configuraciones, ya sea de servidores virtuales, de los físicos, las particiones, absolutamente de todo eso. ¿Por qué? Porque se tiene que brindar y se tiene que tener la información estable de todo. Los backups de información, por ejemplo, para los que no saben, los servidores de infraestructura de este, por ejemplo, el WebC, de Ende y todo lo demás, son con tecnología Hot Swap y RAID 5. ¿Qué es la tecnología Hot Swap? Que los discos duros, si se llenan, se los puede sacar en caliente. O sea, se puede sacar un disco duro y se puede montar otro vacío en caliente sin apagar el servidor, y se puede configurar ese disco duro para que empiece a trabajar y almacenar información. También se saca backups de información. Por si se corrompe algo, se saca backups semanales. Claro que diarios se sacan los incrementales, lo último que se ha modificado, pero después semanales, y si pasara algún inconveniente se puede montar nuevamente, ¿no? Entonces a todo eso se llama estabilidad. Lo que quiero que se vayan dando cuenta que todas estas propiedades no es solo para el software. Mucha gente cree que es algo para el software, no, es para absolutamente todo. Por eso se llama también alta disponibilidad en telecomunicaciones. Son anillos, por ejemplo, todas las empresas de ISPs de telecomunicaciones tienen anillos de fibra óptica. ¿Qué pasa si se rompe uno de los nodos del anillo? Tienen que ir a trabajar por el otro lado, por el otro camino. Son anillos dobles. Entonces se tiene alta disponibilidad y se llama estabilidad del servicio. ¿Por qué? Porque hay un término que se llama 24/7, ¿no? 24 horas al día, 7 días a la semana. Y ustedes, les dejo de tarea para que ustedes puedan consultar. Hay diferentes tipos de disponibilidad. Hay el 99.9%, hay el 99.99%, hay el 99, perdón, 99.99 con 3 ceros, y el 99 con 4 nueves. ¿De qué depende esta cantidad de nueves? El tiempo que queda fuera. Les dejo de tarea para que vean. Ende, Entel y Yacimientos ha llegado a 3 nueves. ¿Qué significa 3 nueves? Que solamente quedan o se pueden quedar sin servicio de acuerdo a su infraestructura 30 minutos al año, como máximo, de acuerdo a la configuración que se tiene. ¿No? ¿Por qué? Porque se tiene data centers o centros de datos con Tier 3. Eso, el tipo de tier se llama, es el Tier 3 que tienen esas empresas, y bueno, es eso, ¿no? Les dejo de tarea para que ustedes puedan ver. Y eso es en software, en hardware, en servidores, en infraestructura, en networking, en telecomunicaciones, en energía eléctrica. O sea, hay redundancia en todo y se da la estabilidad al servicio. Bueno, les digo eso porque he trabajado bastante en esa área, ¿no? Bien, siguiente propiedad es la armonía. Cuando trabajamos de armonía, se dice que mide el nivel de compatibilidad con el medio externo. Básicamente esto se puede ver en software cuando se trabaja con, por ejemplo, yo he trabajado con pasarelas con Graco, con grandes contribuyentes, declaraciones de impuestos. Con BOA, se trabaja con los sistemas de BOA, por ejemplo, en ENDE se tienen miles de vuelos al año, por no decir muchísimos más cantidad a todo el país, fuera del país. Se declara impuestos de ingentes cantidades de diferentes planes de cuenta, utilidades, impuestos, ROE, bueno, un montón de cosas que se tiene que hacer a los sistemas propios de esas empresas. Al Ministerio de Energía se tiene que brindar informes mensuales, a la Autoridad de Electricidad en La Paz igual. Entonces ya no se manda gente con empastados, sino se mataría bosques enteros con tanto papel, entonces se manda en digital. Entonces eso se llama armonía. Por ejemplo, en redes también, una red, si ustedes están pensando que van a ir a trabajar con una sola marca, Cisco, Juniper, Fortinet, no sé, MikroTik, están perdidos. Las redes es algo que tiene una mixtura de tecnologías. Ok, entonces ahí hay que ver. Y todo lo que se llama armonía se trabaja a nivel de protocolo. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo es la forma en la cual se van a conectar, se van a comunicar y van a intercambiar información.
A eso se llama protocolo. Entonces, eso se tiene que trabajar en la parte de armonía. ¿Ok? Y en todo nivel, en software es lo mismo. Por eso es que ustedes han debido pasar en elementos de programación y estructura de datos, sobrecarga de funciones. Hay parámetros, ciertos parámetros que se tienen que pasar, ciertos parámetros que no. O sea, hay un montón de intercambio de información que van a tener. Por ejemplo, con los microservicios o los servicios web, tienen que saber ustedes, generalmente se trabaja con los JSONs, que ya sabe qué es lo que vas a pasar, qué es lo que vas a recibir y absolutamente todo eso. ¿Ok? O sea, ya les digo, en cualquiera de las formas, en cualquiera de las etapas, en cualquiera de todo lo que ustedes vayan a necesitar, se llama protocolo. Protocolo no solamente es a nivel de software, ¿no? Entonces tienen que ustedes también ir viendo todo eso, perdón, para que se vayan dando cuenta cómo es que se van a comunicar con el exterior. ¿Qué significa el exterior? Con sistemas externos, de todo tipo. ¿Ok? Bien, continuemos con la optimización, que es todo lo que generalmente buscamos, queremos y pretendemos hacer. O sea, se refiere a la modificación de un sistema para alcanzar los objetivos. ¿Qué es ahora un sistema óptimo? Alcanzar los objetivos con la mínima cantidad de recursos, sea software, en líneas de código, sea telecomunicaciones en velocidad, sea servidores, con el tipo de servidores que se trabajan. Si tienen un servidor físico con buenas prestaciones, la recomendación es virtualizar para tener más servidores. No es lógico tener un servidor físico para un servicio único. Generalmente se virtualiza, ¿no? Entonces hay que ver también. Y eso es la optimización de recursos, optimización de líneas de código, optimización de todo. Por ejemplo, en telecomunicaciones, si ustedes van a trabajar a algún lado, no van a pedirse un enlace de 50 gigas de velocidad de internet. Si ustedes solamente transfieren o trabajan con 2 megas por minuto, ¿qué van a hacer con el resto? Entonces, se llama optimización, también ver la optimización de enlaces, radioenlaces, recursos, comunicación, o sea, todo tiene que ser balanceado. Por ejemplo, yo vi en una empresa que solicitaron mi consultoría, tenía una infraestructura que trabajaban a 10 gigas de velocidad en switches con fibra oscura, con mini gigabits, y hago con un sniffer un cálculo de su tráfico y llegaban a 5 megas y les decía, ¿por qué? Y esa tecnología cuesta carísima. Y les dije, ¿por qué? Es que queremos velocidad. Está bien, pero ¿para qué quieres velocidad? Es como si te compraras un Ferrari para ir de tu casa que vives en Calacala a la universidad todos los días durante toda tu vida. Primero, que no te sirve. Segundo, que es muy caro. Tercero, que te vas a vender en gasolina. Cuarto, el carro es muy caro, los repuestos son caros, el tráfico es pesado, no vas a poder pasar de los 40 kilómetros por hora. Y tercero, es la distancia muy corta y las calles son un desastre. Entonces, optimizar es también saber calcular nuestros recursos. ¿Ok? En todo sentido. ¿No? Entonces también se llama optimización de recursos, de dinero. Por eso cuando les digo recursos no es solamente dinero, es tiempo y todo lo demás. ¿Ok? Luego viene la suboptimización, que es algo que tenemos que también ver y pretender. Y esto se presenta cuando un sistema no alcanza sus objetivos por las restricciones de nuestro medio o nuestro contexto, o porque el sistema tiene varios objetivos y los mismos son excluyentes entre sí. Hay que tener también cuidado de eso, ¿no? Hay que ver, pensar. Si son excluyentes entre sí, hay que tener mucho cuidado y podrían ser servicios separados. ¿Ok? Bien, entonces el éxito en todo lo que pretendemos, buscamos, consiste en que los mismos logren alcanzar los objetivos que se propusieron inicialmente. ¿Qué significa el éxito? Alcanzar los objetivos. Ustedes cuando se hagan su proyecto de grado, su tesis, van a plantear objetivos. ¿Cómo se corrobora que ustedes han terminado su proyecto de grado? Cuando han alcanzado sus objetivos, han realizado sus objetivos. Entonces, esa es la única forma de que se pueda corroborar, se pueda ver, se pueda cruzar información y se pueda ir viendo todo eso. ¿Ok? Entonces, eso también hay que tener cuidado. En cualquier parte son objetivos, todo. No importa si es aquí, no importa si es en otro lado, pero son objetivos, se plantean objetivos, ¿no?
Y los objetivos son pasitos que se tienen que dar. No sé qué tamaño puedan tener los pasitos para obtener pequeños resultados. Y todos ellos tienen que trabajar en conjunto para ir buscando el horizonte que ustedes quieran o el horizonte que ustedes estén buscando. Todo depende de qué están buscando, ¿no? Ahora, vámonos al caso contrario. La falta de éxito exige al sistema que sea modificado. Sí o sí. Si no están cumpliendo ustedes sus ¿qué se llama? Sus objetivos, tienen que replantearse. ¿Y qué significa replantearse? Modificar los pasos que están dando, modificar los pasos que están siguiendo para que ustedes puedan lograr lo que están buscando o llegar a lo que están buscando. ¿Ok? Esas son las pequeñas cosas, por eso es que se tiene que modificar. Por eso es que siempre coloco este tipo de ejemplos, porque el camino que estamos buscando año tras año no es una línea recta, ¿no? Depende de lo que ustedes estén buscando. Por ejemplo, su titularse. Algunos piensan que se van a titular en 5 años, algunos piensan que tal vez tarden un poquito, hay otros que tardan más. No sé, cada uno tiene diferentes circunstancias que les va a llevar más, menos tiempo, no sabemos. ¿Ok? Bueno, y eso sería todo por lo que es teoría general del sistema. ¿Ok? Ver primero. No sé si tuvieran alguna pregunta, duda, consulta antes de que estoy buscando una persona que ahorita les digo el nombre. ¿Alguna pregunta, duda o consulta hasta aquí? No hay. Ok, entonces en un rato más, denme 2 minutos, voy a imprimir en PDF esta presentación y se las voy a subir y el video cuando se termine, ¿no? Entonces con esto hemos concluido el capítulo número 1 de nuestro primer parcial. ¿Ok? Bien, entonces nos vemos la siguiente clase. Estoy buscando, me han mandado un correo electrónico del jefe de departamento, estoy buscando a Carlos Antonio Gutiérrez Quirós. ¿Se encuentra en clases? A ver, sí, Carlos. No, no está. Bueno, si alguien lo conoce, dígale por favor que me mande un correo electrónico. Tengo que coordinar algo con él porque me pasaron una nota a la jefatura del departamento. Bien, muchachos, nos vemos entonces el día viernes. Hasta el día viernes. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Saludos, muchachos. Inge. Cuídense, por Ah, favor. Nos bien, vemos. Inge. Nos vemos. Hasta luego.